Señor, solo a causa de mis pecados, Señor. Hasta que tú me encontraste, Señor, por eso te alabo. Por eso te alabamos hoy, Señor. Por eso te alabamos hoy, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Por eso te alabamos con nuestros labios y con nuestra vida, Señor. Porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador y Señor. Pero también por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Por todo lo que has hecho por nosotros. En tu infinita misericordia, Señor. Razón suficiente para alabarte y adorarte, Señor. Aleluya. Amor.
No lo busques en otro lugar. No lo busques en una persona. No lo busques en una religión o denominación. Solo en Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien dio su vida por ti. Él es quien murió en tu lugar y el mío para recibir el castigo que tú y yo debíamos recibir, para darnos ese gozo y esa paz, para transformarnos. Solo Él es ese amigo fiel, ese amigo bueno. Solo Él nos ha amado. Solo Él nos ha amado así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque hoy podemos levantar nuestras manos delante de tu presencia en señal de gratitud y adoración. Porque tú, Señor, porque tú rompiste las cadenas de todo mi ser, Señor. Porque tú al morir no solo nos libraste de la condenación eterna, sino del poder del pecado en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Jesús, Dios vivo y verdadero. delante de tu presencia, Señor, porque diste tu vida por mí, porque derramaste tu sangre, Señor, porque me has limpiado. Gracias, Jesús. Gracias por dar tu vida por nosotros. Gracias por morir en nuestro lugar. Se dice fácil, Señor, gracias.
Gracias, Señor, por recibir el castigo que nosotros merecíamos recibir. Gracias por lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados con tu sangre preciosa, Señor. No con cosa corruptible como oro ni plata, Señor, sino con tu sangre preciosa. Y por esa razón, solamente por esa razón es que hoy podemos venir delante de tu presencia, Señor. Alabarte y adorarte, Señor. Aleluya. Aleluya. Razón de vivir sea para adorarte, Señor. Porque Él me ha dado vida eterna. Porque tú nos has dado vida eterna, Señor, al morir y resucitar. Porque Él me ha dado tú nos has dado el poder. Todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortaleces. La victoria. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú eres el soberano de toda la tierra. Porque tú eres el soberano de tu creación. Y nosotros somos tuyos por creación y por redención, Señor. Porque no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú, Señor, nos hiciste a nosotros. Y pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Por eso hoy, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, con una vida rendida a ti, con amor y gratitud, venimos a alabarte y a adorarte. Alabarte y adorarte como tú te mereces. Como tú te mereces de toda creación, de
toda tu creación, cuanto más de aquellas personas que tú has lavado y limpiado con tu sangre preciosa, con esa sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Es lo menos que podemos hacer, Señor, amarte. Es lo menos que podemos hacer, agradarte y adorarte en espíritu y en verdad, como hoy, Señor. En espíritu, desde lo más profundo de nuestro ser, en el espíritu, en una vida gobernada por el espíritu, pero también en verdad, viviendo la verdad y siendo genuinos en nuestra vida cristiana cada día, siendo verdaderos cristianos. Así sea, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias por permitirnos estar aquí en este tiempo precioso de alabanza y adoración a ti, Señor. Qué privilegio es poder venir, Señor, y venir delante de tu presencia, alabarte y adorarte. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios Espíritu Santo, y por las misericordias de Cristo, Señor. Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poder dirigirme a ustedes por este medio. Y quiero decirles que hay un sentimiento encontrado en mi corazón. ¿Por qué razón? Primeramente porque para mí es un gozo, una inmensa alegría el que se haya podido llevar a cabo la reapertura de la iglesia y que puedan reunirse nuevamente para adorar a Dios juntos y ser edificados por la palabra de Dios en este lugar. Sin embargo, déjenme decirles que hay un profundo pesar. ¿Por qué? Por el hecho de no poder estar presente aquí con ustedes para alabar con gozo y adorar juntos nuevamente a Dios. Creo que todos ustedes saben que en vista de que una de las medidas de bioseguridad que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos o SINAGER ha establecido para la protección de los ciudadanos es que las personas de 18 a 59 años que tengan enfermedades de base no puedan reunirse, y yo soy uno de ellos. Y es por esto que estoy dirigiéndome a ustedes a través de este medio con un mensaje pregrabado en video, y es mi deseo y mi oración que estos sean de gran bendición para todos ustedes. El día de hoy deseo compartir una enseñanza que he titulado El gozo de adorar a Dios juntos nuevamente. El gozo de poder adorar a Dios juntos nuevamente. Y para esto yo quiero leer a ustedes el Salmo capítulo 122, verso 1, en donde está escrito: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en China, informaron sobre la aparición de 27 personas diagnosticadas con síndrome respiratorio agudo grave de origen desconocido, habiéndose diagnosticado el primer caso el 12 de diciembre. La mayor parte de estos casos estaba relacionado con un determinado mercado de mariscos y otros animales en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei.
El 7 de enero del 2020, las autoridades chinas declararon que habían descubierto que la causa de la enfermedad era un nuevo virus de la familia de los coronavirus, y es por ello que este virus fue nombrado provisionalmente como el coronavirus de Wuhan, llamado así por la forma de una especie de corona que tiene, virus que hoy conocemos como el COVID-19. El 13 de enero se detectó un caso confirmado en Tailandia, y el 14 de enero del 2020 se detectó un caso en Japón de una persona que había viajado a la ciudad de Wuhan. Y desde entonces, nada ha sido igual. Y todos ustedes lo saben, nada ha sido igual. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado de una u otra forma las consecuencias de esta pandemia a causa del virus COVID-19. Y en nuestro país, desde que se diagnosticaron los primeros casos, la cosa no ha sido diferente. ¿Por qué razón? Porque muchas cosas cambiaron. Nuestra vida cambió desde entonces, y una de las cosas que cambiaron fue el no poder congregarnos o reunirnos juntos para alabar y adorar a Dios como una medida de bioseguridad. Y aunque el gobierno ya había autorizado recientemente iniciar nuevamente las asambleas públicas de adoración o los cultos, de modo que no queríamos violar lo establecido por nuestras autoridades. Pero bueno, quiero que recordemos que debido a la propagación de este virus en nuestro país, como una medida para limitar la propagación de el gobierno ordenó en un inicio la permanencia en casa. De modo que solamente se permitía la circulación de un solo dígito diario, y al inicio sin incluir los fines de semana. Posteriormente se permitió la circulación de un dígito diario los fines de semana, y luego 2 dígitos diarios incluyendo los fines de semana. Y es hasta recientemente, quizás hace un poco más de 3 semanas, que debido a la emergencia nacional a causa de los huracanes Eta y Iota, y por qué no decirlo, para reactivar la economía nacional, que según los economistas y empresarios está en terapia intensiva, está muy pero muy mal, es que el gobierno ha autorizado la libre circulación de todos los ciudadanos, permitiéndonos así reunirnos nuevamente y experimentar el gozo que sintieron el salmista y todos aquellos peregrinos de aquel entonces que venían a Jerusalén a adorar a Dios juntos en la casa de Jehová. En la casa de Jehová, lo cual es un término que se utiliza o se emplea para el tabernáculo, si es que este salmo fue escrito por David, como algunos creen, o es un término, casa de Jehová, que se utiliza para describir el templo. Si este salmo se escribió después de la muerte de David, como otros creen, durante las 3 grandes fiestas de los judíos. Sin embargo, en el Salmo capítulo 26, versos 7 y 8, podemos ver lo que significaba para David el santuario de Jehová, la casa de Jehová, y el poder venir a alabar a Dios ahí. Y aquí en este Salmo capítulo 26, versos 7 y 8, podemos leer: lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Otras versiones de la Biblia traducen este último verso, el verso 8, Señor.
me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu gloria. Señor, me encanta estar en tu casa, en el lugar que está lleno de tu gloria. Y es que cuando el rey David dice, Señor, me encanta estar en tu casa, vemos que para David venir al tabernáculo de Dios, a alabar a Dios y a adorarle con acciones de gracia, era algo delicioso, era algo placentero, era algo que le producía mucho gozo. No era algo monótono, no era algo aburrido, no era rutinario, no era, es que hay que ir, hay que congregarse. No, para nada. Y yo estoy seguro, amados y amadas, que es lo mismo que Dios espera de todos los cristianos. De todos los hijos e hijas de Dios que venimos a la casa de nuestro Padre para reunirnos con Él y con nuestros hermanos, así como con todas aquellas personas que tienen tanto, pero tanto que agradecer a Dios por todos los milagros que Dios les ha hecho y por todas las misericordias que Dios ha tenido para con ellos y sus seres queridos cada día, especialmente durante estos largos 9 meses de pandemia. Ahora bien, ¿de dónde viene este gozo al congregarnos para adorar a Dios juntos? Hay varias razones. Yo quiero compartir con ustedes solamente algunas de ellas. Y la primera es por el gozo de estar ante la presencia de Dios. El gozo de estar ante la presencia de Dios. En el Salmo capítulo 27, verso 4, David escribió: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Y cuál es? El que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No dice el que esté yo en la casa de Jehová un día a la semana o 3 días a la semana, no. Él dice el que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es como si estuviera diciendo: Dios, solo una cosa te pido, concédela por favor, concédemela. Solo una cosa te ruego, concédemela. Es que lo deseo tanto, que esté yo en tu casa, Señor, todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová, para contemplar tu hermosura, Señor, para estar en tu presencia, Señor, para estar en tu presencia y meditar en tus atributos, Señor, para meditar en lo hermoso, lo maravilloso, lo amoroso, lo bueno, lo fiel, lo glorioso, lo todopoderoso, lo sabio que eres, Señor, lo bondadoso y misericordioso que eres. Y para meditar en su templo. Amados, yo quiero que recordemos que antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario y que el velo del templo, que es el que dividía el lugar santo del lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, antes que este velo se rasgase en dos de arriba a abajo, solamente el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Sin embargo, ahora, gracias a que Jesucristo con su muerte y su resurrección nos ha abierto un nuevo camino, o un camino nuevo y vivo a Dios, podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Ciertamente, Dios es omnipresente, es decir, Él está en todo lugar. Y Él mismo nos dice a través del profeta Jeremías, allá en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 24b: no lleno, dice Jehová, no lleno el cielo y la tierra. Y por cuanto Dios es omnipresente, Él está con todos los cristianos cuando ellos le adoran en su casa o en cualquier lugar.
Pero de igual forma, Dios está ahí cuando sus santos, su pueblo se reúne a alabarle y adorarle, junto con todos aquellos que con un corazón agradecido le alaban y le dan gracias por todas sus misericordias. Yo quiero que veamos cómo este gozo, el gozo de venir delante de su presencia cada vez que nos reunimos en este culto público de adoración, es aún mayor. ¿Por qué? Porque podemos venir al encuentro de nuestro Dios confiados de que no seremos rechazados, sino al contrario, seremos bien recibidos. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, se nos manda a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, que nos acerquemos confiadamente a quien está sentado en el trono de la gracia, que es el Dios de la gracia. Hermanos, y cuando se nos dice que nos acerquemos confiadamente, se nos dice que nos acerquemos con fe. ¿Por qué? Porque fe es igual a confianza. En la Biblia podemos leer cómo aún las esposas de los reyes no podían venir delante de su presencia si el rey no les llamaba. ¿Por qué razón? Porque si lo hacían, serían condenadas a muerte. Un ejemplo que todos conocemos, o quizás casi todos, es el de la reina Esther. Cuando tuvo necesidad de venir ante el rey Asuero, pues su pueblo, el pueblo de Israel, estaba en grave peligro. Sin embargo, ante el temor de ser condenada a muerte, porque el rey no le había llamado a venir ante su presencia, ella pidió al pueblo que orasen por ella. En el libro de Esther, capítulo 4, verso 11. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Sin embargo, amados y amadas, con nosotros no sucede así. ¿Por qué? Porque podemos venir delante de la presencia de nuestro Dios confiados que podemos ser recibidos en cualquier momento y que Él se deleita en recibirnos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que anhela la comunión con los suyos, y lo podemos ver desde el tiempo de Adán, luego el tiempo de Noé, luego en el tiempo del pueblo de Israel, donde ellos erigen o construyen un tabernáculo en donde la gloria de Dios se derramaba ahí, y ellos podían venir delante de Dios que estaba en el tabernáculo. Y luego, cuando el velo del templo se rasgó en dos, ahora nosotros podemos venir, tal como lo hacían Adán y Eva, a la presencia de Dios con libertad, no necesitando a un sumo sacerdote. Adam Clarke escribió: debemos acercarnos al Dios de gracia y al lleno de gracia y verdad, completamente convencidos de que Dios nos aceptará por causa de su Hijo, y que la muerte expiatoria de Cristo nos da plena autoridad, no solo para acercarnos a Él, sino para esperar todas las bendiciones necesarias. Hasta aquí lo que comentó Adam Clarke. Como hijos e hijas podemos acercarnos al trono de gracia y al Dios de gracia y bondad con la confianza puesta en Dios, en su amor, en quienes somos sus hijos y sus hijas. Y también podemos acercarnos con la confianza puesta en Jesús, quien murió para salvarnos y para hacernos aceptos o aceptados por Dios. Y como les decía, con la seguridad de que seremos bienvenidos y recibidos con amor, porque hemos hallado gracia ante Dios. No porque hubiéramos hecho algo para merecerlos, no porque hubiéramos hecho algo para merecerlo, sino porque hemos hallado gracia ante Dios, porque somos su pueblo y porque Él se agrada de nosotros. La segunda bendición
es que al asistir a una asamblea o culto público de adoración para adorar a Dios, podemos adorarle junto con su pueblo. Es decir, no solo podemos hacerlo en privado, en nuestra cámara de oración, sino que también podemos hacerlo con otras personas que aman a Dios igual que nosotros y que anhelan también adorarle. En el Salmo capítulo 22, verso 22, David escribió al respecto: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. En medio de la multitud de tu pueblo te alabaré. Vemos aquí cómo David no puede contenerse. Él tenía un gran deseo, no solamente de adorar a Dios en lo personal, y eso lo vemos porque los salmos son parte de ese tiempo de adoración personal que David tenía con Dios. Pero también él dice: en medio de la congregación de los santos de tu pueblo te alabaré. Y podemos ver esa necesidad, porque no solo es un deseo, es una necesidad que hay en el corazón de toda aquella persona que ha sido redimida por Dios, de poder alabar y adorar a Dios junto con otros. En el Salmo 100, en el verso 4 y 5, el salmista inspirado escribe al respecto: entrad por sus puertas, por las puertas de su casa, de la casa de Dios. Entrad por sus puertas, las puertas del santuario. Entrad con sus puertas con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza. O como lo traducen algunas versiones, con cánticos o canciones de alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia, o su fiel amor es para siempre. Matthew Henry escribió al respecto: en todos los servicios religiosos, sea la asamblea pública, sea en familia o en privado, debemos acudir a Dios con respeto, sí, con respeto, pero también con alabanza de gozo, con alabanza de gratitud. Hasta aquí lo que escribió Matthew Henry. Y hoy yo quiero invitarles a que pensemos en lo siguiente. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, en el verso 11, leemos cómo los 24 ancianos allá en el cielo, adoran al que vive por los siglos de los siglos, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Pero también nosotros, de igual manera que los ancianos en el cielo, de igual manera nosotros aquí en la tierra, podemos adorar a Dios. Tenemos este privilegio, piénselo, podemos adorar a Dios. Es decir, podemos exaltar su nombre, rendir honor, homenaje, reverencia, alabanza y gloria por ser Él quien es. El Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero, el Dios y Rey soberano. Y esto podemos hacerlo a través de este tiempo de alabanza y de adoración y de oración y de dar gracias a Dios. Y también al escuchar con atención su palabra, y podemos experimentar el gozo que esto produce a toda persona que ha rendido su vida a Él y le ama con todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y con un corazón agradecido a Dios. Y aunque debemos hacerlo con respeto, porque estamos ante un Dios santo, 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 el soberano de los reyes de la tierra, también podemos venir ante su presencia con cantos de gozo y palabras de gratitud. No solo porque tenemos la libertad en nuestro país para hacerlo, y
tenemos el privilegio y la oportunidad que Dios nos da de hacerlo por lo que Cristo hizo por nosotros al morir y resucitar en la cruz, sino que tenemos la oportunidad de hacerlo en compañía de otros como nosotros que aman y temen a Dios y están agradecidos con Dios, o que también están buscando a Dios para convertirse a Él y vivir para Él y amarlo y servirlo y glorificarlo con sus vidas. Usted sabía que en el templo habían cantores y cantoras, pero todos ellos pertenecían a la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Si alguna persona del pueblo de Israel, de cualquiera de las tribus que no fueran de la tribu de Leví, que por amor y gratitud desease formar parte de ese grupo de cantores y de cantoras del templo, ¿sabían ustedes que no le era permitido porque no era de la tribu de Leví? Sin embargo, yo quiero nuevamente invitarles a que pensemos en esto. Usted y yo ni israelitas somos. Por tanto, no podemos pertenecer a la tribu de Leví, de donde son los cantores. Sin embargo, podemos reunirnos en la congregación como hoy y alabar y adorar a Dios con libertad, sin ser rechazados por Dios. Yo quiero preguntarles, ¿cuántas personas valoran esta oportunidad que tenemos, que Dios nos da de venir ante su presencia en la congregación y elevar nuestra alabanza y darle nuestra adoración como ofrenda de olor fragante? Además, podemos decir como otra bendición que Dios manifiesta su misericordia a cada uno de nosotros mientras alabamos y adoramos. Yo puedo decirles de testimonio de personas que se me han acercado al final del culto público de adoración, para darme testimonio de que llegando a este lugar a alabar y adorar a Dios y escuchar su palabra, les comenzó un dolor de cabeza. Y estando aquí ya en el estacionamiento, decidieron no regresar a sus casas, sino quedarse y adorar a Dios, y suplicaron a Dios que les sanase. Y mientras alababan y adoraban a Dios, fueron sanados, fueron sanadas completamente de ese dolor. También puedo darles el testimonio de personas que estaban atribuladas, estaban angustiadas por X o Y situación, personas que tenían problemas personales o familiares, problemas económicos, y que dispusieron, a pesar de sentirse así, venir a alabar a Dios con todos. Venir a alabar a Dios y que Dios les hablase a través de su palabra. Y estando en este lugar alabando y adorando a Dios, el Espíritu Santo vino. Ellos tuvieron una visitación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vino a traerles gozo, a traerles paz a sus vidas. Y gracias a ello, estas personas no solo regresaron a sus casas llenas de gozo y paz, sino que ahora tenían una mayor claridad. Tenían una mayor claridad del problema y de cómo enfrentar ese problema que tanto les angustiaba. La tercera bendición es que somos vivificados y somos edificados por Dios, estando en la asamblea o culto público de adoración a través de su palabra. ¿Sabía usted que de los 10 versos que aparecen en el Salmo 119, o de los 10 versos en que aparece en el Salmo 19 la palabra vivifícame, 3 de ellos tienen que ver con ser vivificados con la palabra de Dios? ¿Qué significa vivificar? Vivificar en la Biblia significa dar vida, confortar, animar o reanimar, aliviar, fortalecer, estimular, consolar,
dar descanso de los problemas personales. Y Dios nos vivifica con su palabra, dándonos fuerzas o renovando nuestras fuerzas, dándonos ánimo y descanso al sacarnos de la angustia o temor. Así también Dios viene a vivificarnos dándonos crecimiento espiritual, ya que como el Señor Jesús expresó, sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:63. Y es por ello que el salmista y todos nosotros podemos ser vivificados o vivificados por la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles que no solo el salmista podía ser vivificado por la palabra de Dios, sino que hay muchas personas que han sido vivificadas por Dios a través de su palabra al asistir a la asamblea o culto público de adoración. Y aquí nuevamente yo deseo comentar a ustedes algunos testimonios de lo que las personas me han comentado al final del culto y que tienen que ver con esta tercera bendición. Hay personas que se me han acercado para decirme cosas como las siguientes: he estado atribulado o atribulada en los últimos días y me he visto tentado o tentada a dudar de que Dios está conmigo o de que Dios me ama. Aún me he visto tentado o tentada a dudar si seré realmente un hijo o una hija de Dios. Y estando así, hasta pensé por un momento en quedarme en mi casa hoy y no venir a la reunión en este lugar. Sin embargo, decidí venir, y gracias a Dios que lo hice, porque mientras estaba alabando y adorando a Dios, Dios empezó a hablarme. Dios empezó a hablarme a través de la letra de los cantos, y no creo que haya sido una casualidad que se hayan cantado esos cantos hoy, porque Dios sabía de mis luchas. Y hoy Dios me ha confirmado una vez más que Él me ama con amor eterno, que soy su hijo, que soy su hija y que no tengo por qué temer, porque Él está conmigo, Él está a mi lado, Él nunca me dejará ni me desamparará. Pero también esto ha sucedido con personas cuando el predicador está exponiendo la palabra de Dios cuando nos reunimos. También está el ejemplo de personas que al final de la reunión se me han acercado para decirme: pastor, yo tenía una pregunta que hacerle. Durante toda la semana estuve con esta inquietud, con esta pregunta. Sin embargo, Dios me la contestó. ¿Y cómo se la contestó? Bueno, Dios me contestó la pregunta durante la predicación. Usted empezó a hablar de ello y dije yo: wow, gracias Señor. Y usted empezó a hablar y la pregunta no solo se me contestó, Dios me la contestó, sino que lo hizo ampliamente. De modo que ya no tengo ninguna duda. Y todo esto no hubiera sido posible si las personas no hubiesen asistido al culto, a la asamblea pública de adoración. Y amados y amadas, aunque no dudo que Dios pueda vivificar a cada persona con su palabra y edificarla en sus casas y en cualquier otro lugar, Él lo hace abundantemente cuando todos nos reunimos delante de su presencia a adorarle. Ahora bien, una cuarta bendición que recibimos al asistir a la asamblea pública de adoración es que Dios fortalece y fomenta la unidad y el amor fraternal entre su pueblo. Óigalo bien, Dios fortalece, Dios fomenta la unidad y el amor fraternal entre su pueblo. El salmista David, inspirado por Dios, escribió en el Salmo capítulo 133, verso 1 y 3: mirad cuán bueno y delicioso o agradable o hermoso o provechoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué?
porque allí donde están los hermanos juntos en armonía, Jehová envía bendición y vida eterna. Y esta verdad es una realidad cuando las personas se reúnen en la asamblea o el culto público de adoración a Dios. Y si esto era una necesidad en el pueblo de Dios, en aquel entonces cuando este salmo fue escrito, créanme que esto es una necesidad aún más ahora, que no solo vivimos tiempos peligrosos, sino también tiempos de escasez, tiempos de enfermedad, tiempos de engaño por todos los falsos maestros o profetas que se han levantado, y tiempos de apostasía. Y como nunca es necesaria la unidad y el amor entre los santos, y que esta unidad y este amor sea avivada a través de este medio de gracia que es el congregarse. Y es que aunque el número de personas que asisten no es más importante o no es lo más importante, sin embargo, es cierto que durante este tiempo de compañerismo, antes o después del culto público de adoración, es de gran ayuda para sentirnos amados, apoyados, animados, consolados y hasta estimulados a hacer buenas obras. Y para finalizar, yo quiero leerles la historia, una historia que leí hace algún tiempo y que quisiera que aplicáramos a nuestras vidas, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando, con respecto al gozo de reunirnos a alabar a Dios juntos. Y esta historia es acerca de una señora anciana que cada domingo era la primera o una de las primeras en llegar al culto, y siempre se sentaba en la primera fila. Esta persona, déjenme decirles, no solo era una persona mayor que amaba mucho a Dios, sino que era sorda. Y un día le preguntaron, claro está, por escrito, por qué ella asistía constantemente al culto, aunque no podía oír las alabanzas y el sermón. Y ella contestó con una sonrisa: aunque no puedo oír, vengo a la casa de Dios porque siento un fuerte deseo de hacerlo y quiero que Él me halle en sus caminos. Dios me habla y trae a mí pensamientos dulces cuando leo los versículos de la Biblia que se proyectan. Otra razón es porque estoy entre la mejor compañía aquí, en la presencia más inmediata de Dios y entre sus santos, los dignos de la tierra. No estoy satisfecha en servir a Dios en privado. Mi deber y privilegio es honrarle regularmente en público. Y amados y amadas, que estas palabras hoy sean de alguna manera una exhortación para todos los que podemos oír, pero que tristemente no nos gozamos al asistir a alabar a Dios en asamblea o culto público de adoración, cuando tenemos la libertad de hacerlo. Yo quiero que finalicemos con una oración. Cerremos nuestros ojos. Dios, te damos gracias por permitirnos nuevamente poder abrir las puertas de este local para que todas aquellas personas que no tienen limitantes puedan hacerlo durante este tiempo en que nos es permitido, para gozarnos en tu presencia, alabándote y adorándote, y ser vivificados y edificados por ti a través de este tiempo de alabanza, de adoración y el escuchar y meditar tu palabra, por tu gran amor con que nos has amado y tu infinita misericordia. Y permítenos poder seguir compartiendo tu palabra en este lugar, como antes del inicio de la pandemia, para honra y gloria tuya y por amor a las almas eternas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho conforme a tu voluntad. Amén.